tenemos un Estado que tú vas a encontrar elementos muy modernos, tecnificados, pero con modelo y estilo de liderazgo autoritario. En una visión progresista, el crecimiento económico se entiende que debe venir acompañado al mismo tiempo de políticas sociales redistributivas de la riqueza. Los conservadores hacen de la defensa nacional como un punto fuerte que debe tener un país y un gobierno, la defensa nacional. Esta entrega del Hombre de los Viernes con ese tango de Discépolo, el argentino, que data de los años 20 y que de los años 20 describía lo que sería como el desarrollo de ese siglo XX que empezaba y fue profético. Sí, por todo lo que ocurrió. Es decir, ¿qué lo habrá inspirado? Bueno. Pues aquí estamos nueva vez. Hemos empezado una serie sobre el tema de progresismo y conservadurismo en la República Dominicana y en el programa pasado nos adentramos primero en las raíces históricas, estructurales, culturales que expresan lo que somos. Indiscutiblemente que, y decíamos esa coexistencia de lo premoderno y lo moderno, porque en la República Dominicana se han ido introduciendo nuevos elementos que son propios del modernismo de naturaleza liberal. A veces creemos que ese modernismo es revolucionario, socialista, no es, son reacomodamientos de las propias sociedades capitalistas, especialmente europeas, y llegan a nuestra sociedad y se expresa, por ejemplo, un Estado. Nosotros tenemos un Estado que tú vas a encontrar elementos muy modernos, tecnificados, pero con modelo y estilo de liderazgo autoritarios. Sí, aquí, por ejemplo, la figura de defensor del pueblo que se introdujo aquí, que está ahí más o menos, eso es una creación de los países nórdicos europeos. Sí, de los países nórdicos, pero muchas veces esas figuras, como el defensor del pueblo, en una sociedad dominicana muy presidencialista, toma un carácter más simbólico. Además de que a mí me decía alguien, una persona de Europa, que se concibió esa figura para que estuviese siempre liderada por alguien contestatario. Pero aquí se han buscado personas conservadoras. Sí, y que no sean de conflicto. Y que, eso, entonces no sí. Tiene sentido. Tú sabes que yo apliqué en la primera fase. ¿Verdad? Sí, y salí en una de las ternas para... Pero no lo eligieron. No, después volvieron y abrieron el concurso y lo tumbaron y me llamaron para que fuera a concursar y yo le hice una sola pregunta: ¿está en el presupuesto? No, no está en el presupuesto. Ah, no, yo no participo. Pues te iban a poner ahí nada más a hacer nada. No, y dura 14 años duró. Para que se... Sí. Bueno, entonces esta serie de programas, recordar que tiene su raíz en inquietudes de algunas personas que nos siguen de que, bueno, cuando se habla de progresista y conservador, ¿de qué estamos hablando? Pues vamos a adentrarnos en ese tema directamente ya, después de haber visto el elemento histórico. Y decíamos que muchas veces la frontera entre una cosa y otra queda difusa en esta época moderna, en este siglo XX, como decía la canción. Ahora bien, hay cosas... Estamos en el XXI ya. Siglo XXI, ya el XX. Cosas muy marcadas que diferencian a un progresista de un conservador. Y decía, nadie es tan progresista que no tenga algo de conservador, ni nadie es tan conservador que no tenga alguito de progresista. No estoy hablando de los ultraconservadores, sino de los conservadores, que es distinto. El progresista, el elemento esencial de diferenciación es que se enfoca en la lucha por la igualdad y la justicia social. Ojo, no estoy hablando de izquierdista, porque pueden haber izquierdas marxistas que son mucho más... La izquierda también es un arcoíris. Es un arcoíris. Yo estoy hablando ya del concepto que puede haber una izquierda progresista, pero hay izquierdas que no son solo progresistas, son marxistas, leninistas, entonces es muy variado. Un enfoque en la igualdad y la justicia social.
Mientras que el conservador centra el bienestar como algo personal e individual. Que cada quien se la busque. Y que a Dios que reparta suerte. Y que aquel que vive mal es porque es incapaz o no pudo o no quiso. Muchas veces este pensamiento del bienestar personal e individual viene acompañada de una ideología de la pobreza como resultado de la vagancia y de la brutalidad, de que las personas son pobres porque son vagos y viciosos. O brutos. Ese pensamiento termina siendo un pensamiento de rechazo al pobre, normalmente, con lo que le llaman aporofóbico. Aporofobia. De rechazo al pobre. No entienden que la pobreza tiene raíces estructurales. Y si una persona no fue a la escuela, hay factores sociales, culturales, que explican por qué no pudo ir a la escuela. El Estado, dentro de un pensamiento progresista, se concibe como garante de derechos. Está para garantizar derechos. En cambio, una visión o práctica conservadora asume el Estado como un mecanismo de ascenso social a través del patrimonialismo y el clientelismo. Estoy hablando cómo se expresa en República Dominicana, no en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Cómo se expresa en este país, las diferentes prácticas. Defiende el progresista el Estado laico. Entiéndase que no debe haber un Estado que privilegie a una religión, pero tampoco que sea religioso. Tiene que ser laico y aconfesional. Donde la religión... Que no quiere decir que sea enemigo de quienes tienen fe. No, porque no es Estado ateo. Exacto. Porque recuerda, tuvimos un programa donde diferenciamos... Sí, pero por eso, como quieren manipular a la gente con eso, bueno aclararlo. De mezclar laicismo con ateísmo. Que son no cosas diferentes. Hay sociedades como, por ejemplo, Alemania. Alemania hay un fuerte peso del catolicismo, igual que en Holanda. Sin embargo, su Estado es laico. Tengo entendido que el Estado... Sí, es laico. Es laico. Sí. El Estado alemán. Único Estado europeo que se declaró oficialmente ateo fue la antigua Albania, cuando estaba en Veroxa, porque ni aún la Unión Soviética no se declaró como Estado ateo, sino que no era confesional y no enseñaban religión en la escuela. En cambio, el conservadurismo promueve el Estado confesional, donde el Dios y el César no se diferencian mucho. Tú pones la moneda que puso Jesucristo y por los dos lados vas a encontrar como que son la misma figura. Hay una correlación entre Estado y confesión. Por ejemplo, tú ves algunos protestantes evangélicos luchando por los privilegios que hay contra la iglesia, pero no es una lucha profética de separar. De que quieren ellos también esa participación. Quieren entrar en la repartición y en los privilegios. Cuando la iglesia se vuelve se pierde con el Estado y el poder, su vocación profética se vuelve sosa. Como dice el Evangelio, ya la sal no puede dar sabor, pierde sabor la iglesia cuando se pierde en alianza con el Estado, igual que su luz se apaga y pierde su vocación profética y se vuelve entonces muy complaciente con el Estado, normalmente. Bien, vamos a la primera pausa. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Otro elemento de diferenciación entre el progresismo y el conservadurismo es cómo se entiende la soberanía y el patriotismo. Es un elemento muy claro de diferenciación. Una visión progresista asume la soberanía como una relación de solidaridad entre los pueblos y enfatiza mucho la autonomía
de los países. Y equidad en las relaciones. Y la equidad, relaciones menos asimétricas, menos desiguales, y asume la soberanía de los pueblos en contra de la colonización y la dependencia. Eso es muy marcado en un pensamiento progresista. En cambio, el conservadurismo fomenta el patriotismo y nacionalismo como un elemento de identidad. Pero ¿sí? como diferenciado de... Y diferenciado de alguien en República y para cohesionar la nación, pero en contra de alguien. En ese sentido, la República Dominicana, el conservadurismo tiende a asociar el patriotismo con una relación de rechazo al pueblo haitiano. Y se encubren a veces discursos aparentemente de solidaridad, pero es como sacándole en cara a Haití. Nosotros lo hemos ayudado mucho, en su momento difícil, sacándole en cara. Pero nunca el pensamiento conservador... Usan el verbo sacaliñar. Sacaliñar. Y si te atacan a Estados Unidos es porque tiene políticas de fusión, pero no atacan más elementos de colonización ni imperial de los Estados Unidos. Incluso el pensamiento conservador frente al caso de Palestina e Israel tiende a ser pro-israelí y anti-palestino. El pensamiento progresista enfatiza mucho la coexistencia de ambos estados y el respeto mutuo y la ausencia de guerra y en contra de cualquier acción terrorista y genocida como están haciendo. Bueno, y hay que ver históricamente son dos maneras cómo ese pensamiento conservador se ha comportado. Aquí, cuando la invasión norteamericana en 1965, con excepciones, esa gente conservadora estuvo o de parte de los invasores o no hizo nada para combatir esa invasión. Al contrario, la vio con buenos ojos. Claro, eso está clarito. Entonces son unos patriotas raros. Rarísimos. Hay un tema de diferenciación muy clara entre el conservadurismo y el progresismo, que es el crecimiento económico. En una visión progresista, el crecimiento económico se entiende que debe venir acompañado al mismo tiempo de políticas sociales redistributivas de la riqueza. En ese contexto se entiende la inversión en la educación, la salud, el empleo digno, en un sistema de pensión y de protección social. No, y que aquel que es más beneficiado de ese crecimiento pague más impuestos. Y eso también viene acompañado de una visión de políticas tributarias progresivas, donde el que más tiene, más paga impuestos. Y de ir eliminando todo lo que son exenciones a favor de los ricos y de las personas con más dinero. La visión conservadora se basa en la confianza en el mercado libre, la propiedad privada, la responsabilidad fiscal y la desregulación. Dejar como que el mercado sea el que resuelva y la gente crezca y se desarrolle individualmente en la medida que tenga capacidad para insertarse. No, y una visión que ellos tienen que dicen que es bueno que quien tenga mucho acumule mucho, porque ellos dicen que tarde o temprano hay lo que ellos llaman el derrame. Es decir, se rebosa la copa y se derrama y le cae algo al que menos tiene. Esa es su visión. Y predomina mucho la visión de desregulación del Estado también, y de que el Estado intervenga lo menos posible. Las políticas realmente de la visión conservadora entra en contraste con la visión progresista, porque la visión progresista da mucha importancia al rol del Estado en términos no solo de regulación, sino también de garantizar derechos ciudadanos. Un progresista tiene mucha empatía y solidaridad con los más pobres o los menos privilegiados. El progresista tiene una visión igualitarista de la sociedad. Los conservadores son anti-igualitaristas, en el sentido de hacer sociedades menos, donde no haya tanta diferencia social como la que hay en la República Dominicana. El progresista asume la identidad cultural como una expresión sincrética
de la africanidad, de lo hispano y lo taíno en República Dominicana. En cambio, el conservador, la identidad está muy asociada a la hispanidad. A lo europeo. A lo europeo, pero especialmente a la hispanidad. Y se ha ido agregando la norteamericanidad también. Yo oí en un programa dos tipos que estaban peleando porque uno tenía la residencia americana y él dice, yo también la tengo, la residencia americana, y no la uso porque, peleándose, porque tiene residencia americana. Pero aquí hay como un elemento una especie de orgullo. Como de trauma con el tema de la visa. Que si a un político le quitaron la visa, señor, ¿y qué tiene eso que ver? Esa es una decisión soberana de un Estado, si da un visado o no, pero eso no hace a nadie ni bueno ni malo. ¿Y cuántos países hay en el mundo a visitar? Pero que incluso aquí ha habido políticos cuando cuestionan con eso, que muestran orondo el pasaporte, como que dicen, mire, yo tengo la entrada al cielo. Como una cosa... Tú sabes que otro elemento en términos de la identidad cultural que define mucho el pensamiento conservador es una relación nostálgica con lo indigenista, de recuperar y reivindicar el indigenismo como parte de nuestra identidad, pero no en cuanto una relación sincrética donde se reconozca también lo africano, sino lo indigenista como algo del pasado, añorado. Eso aparece en los libros de texto, en las poesías, en la literatura, como una constante. Como una referencia lejana, porque al mismo tiempo, exacto, en los últimos años hay como una defensa extrema de los colonialistas y diciendo que ellos vinieron a civilizar a estos salvajes. O sea, esa es una visión que también se ha asumido mucho. Pero gente, muy fuerte. Sí, como justificando todo lo que se hizo, en virtud de que supuestamente vino la civilización, incluso dicen, nos dieran una cultura, nos dieran una lengua, como si aquí no existieran, no habían existido no ya lengua y cultura. Sí. Otro elemento de diferenciación que hoy es una lucha importante, pero yo lo he conversado otra vez contigo, yo siento que todo lo anterior que define lo progresista se ha reducido a 2 o 3 agendas de la lucha progresista. Es la búsqueda de soluciones inclusivas y equitativas, válido, para todos los miembros de la comunidad, sin importar sus condiciones sociales, étnicas, religión, de género, preferencia sexual. Todos los miembros de una comunidad tienen dignidad y por tanto tienen que ser tratados con dignidad. Eso no es en un conservador. La religión y los valores morales tradicionales juegan un papel central en el pensamiento conservador y lo lleva entonces a tener una visión excluyente de aquel que no esté en consonancia con esos valores tradicionales. Las sociedades plurales democráticas implican dentro de un pensamiento progresista la coexistencia de lo diverso. El pensamiento conservador tiende a reivindicar la homogenización, lo homogéneo, donde todo el mundo se alinee con estos principios y estos valores. Cosa muy difícil en la época moderna. Todo lo que se aleje de esos valores morales y religiosos es enfrentado. Y es un elemento que define gran parte de lo que es la identidad dominicana en el día de hoy. Bien, vamos a otra pausa. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Otro, siguiendo la línea de los aspectos anteriormente analizados después del corte o antes del corte, el pensamiento progresista concibe a la familia como una entidad dinámica y diversa, donde debe predominar la igualdad en las relaciones, la inclusión y el bienestar de todos los miembros. Y no concibe un solo modelo de familia tampoco. Eso es parte de la diversidad dinámica, no concibe modelos únicos de familia. Y se enfoca en que
El Estado debe garantizar políticas públicas que apoyen esta diversidad y promuevan la equidad y la justicia dentro del entorno familiar. E incluso el tema del cuidado como un punto importante a nivel de la familia. En cambio, el pensamiento conservador concibe a la familia como una institución fundamental que debe mantener su estructura tradicional y los roles de género bien definidos para asegurar la estabilidad social, la crianza adecuada de los hijos y la transmisión de valores morales. Tradicionales. Sí, tradicionales. Las relaciones hombre-mujer tienden a ser normalmente relaciones verticales, patriarcales, justificadas por múltiples elementos culturales y religiosos para explicar por qué esa relación tiene que ser vertical y horizontal. En cambio, el pensamiento conservador no tiene que ser vertical. En cambio, el pensamiento progresista entiende que las relaciones deben de ser más horizontales. Por último, el tema militar. El tema militar en un pensamiento progresista está centrado en la reducción del gasto militar. En cambio, el pensamiento conservador tiende a defender el reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de invertir más en el armamento. De hecho, muchos conservadores dicen nacional, que es necesario que todo el mundo reciba entrenamiento militar. Aquí hay gente proponiendo que todas las personas hagan servicio militar en un momento dado. Los conservadores hacen de la defensa nacional como un punto fuerte que debe tener un país y un gobierno, la defensa nacional. En cambio, el pensamiento progresista promueve mucho una cultura de paz entre los pueblos, que los conflictos no se resuelvan a través de la guerra, sino a través de mediaciones diplomáticas, y que se respeten los derechos humanos y la justicia internacional. Ahí va en cómo debe darse el trato a los emigrantes, que debe respetarse los derechos de los emigrantes. El pensamiento conservador ve los emigrantes como una amenaza a la identidad nacional. De hecho, les llama delincuentes, o llaman delincuentes los conservadores. Llaman mucho los conservadores, apoyan la disciplina y el reforzamiento de los veteranos. Incluso los veteranos como un punto importante para determinados momentos de crisis se movilizan normalmente, motivados por una vocación conservadora. Buscan garantizar la seguridad nacional, ese es su discurso, y proteger los intereses del país a través de fuerzas militares robustas y bien preparadas. Eso está muy, muy claro en la historia. En cambio, el progresismo se enfoca en una relación multilateral entre los países en términos militares y de tener una salvaguarda de los diferentes países de la paz mundial. Y se entiende que la lucha principal en esta época es contra el crimen organizado. Si el crimen organizado se entiende como la principal amenaza contemporánea dentro del pensamiento progresista, y hace mucha énfasis en la transparencia y el control civil de las instituciones. El conservadurismo asume mucho la autonomía de las instituciones militares y en la poca rendición de cuentas por un problema de seguridad. Incluso hasta... secreto de Estado. Sí, hasta los seguros de salud en algunos países, aquí duró un tiempo así, que son seguros especiales para los militares por un problema de secreto y de seguridad de Estado. Y tribunales que ellos mismos se juzgan. Entonces... exacto, son juez y parte. Sí. Yo espero que esto permita entender un poquito más las diferenciaciones. Pueden faltar más elementos, creo que sí. Yo he intentado contextualizarlo también en la realidad
dominicana. Y resumirlo, porque es amplio. Es bastante amplio, pero el progresismo en esencia se diferencia del conservadurismo porque el progresismo está muy orientado a defender la justicia social, la equidad, la igualdad y que las sociedades y sus economías sean más redistributivas y políticas sociales más inclusivas y que ataquen directamente la pobreza en estos países. Muchas gracias. Yo creo que está bien explicado. Y como siempre, estas investigaciones que hace Bernardo, el documento lo colgamos en la página cuando hacemos la reseña de esta participación, junto con los párrafos introductorios. Así que es interesante que ustedes lo lean más despacio. Muchas gracias, Bernardo, y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.